Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Lo último de Venezuela y de Estados Unidos para ti. Noticias importantes. Oposición venezolana pidió a Michelle Bachelet evaluar la reforma policial del régimen de Nicolás Maduro. Liberaron a Leocenis García tras detención por parte del régimen de Maduro. Tribunal Supremo de Justicia legítimo dice que las decisiones emitidas por la sala electoral continúan vigentes. Alertan a los venezolanos sobre fraudes para obtener el TPS en Estados Unidos. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que le des me gusta al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo con el reclamo o la exigencia que ha hecho la oposición en Venezuela a Michelle Bachelet respecto a la reforma policial que ha planteado Nicolás Maduro. Una reforma en la que poca gente cree en Venezuela. Dale me gusta si estás de acuerdo con este reclamo. Recuerda también compartir este video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia más allá. Comparte el video. Otra cosa es que si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Te invitamos además a que continúes con nosotros y te quedes hasta el final del video. Así nos dejas tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Oposición venezolana pidió a Michelle Bachelet evaluar la reforma policial del régimen de Nicolás Maduro. El sector opositor de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, presidente interino, solicitó a la alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet, evaluar las reestructuraciones hechas por el régimen de Nicolás Maduro en el ámbito policial y en las detenciones ilegales, por considerar que son meros formalismos. El régimen informó el pasado martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la reestructuración de dos cuerpos policiales tras los requerimientos solicitados por ese tribunal en octubre del 2020. Una reforma celebrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, al considerar que va en la buena dirección. Ante esta aprobación por parte de ACNUD, el opositor Humberto Prado, designado por Juan Guaidó para los derechos humanos y atención a las víctimas, subrayó su preocupación y envió una carta a Michelle Bachelet para pedir la correspondiente revisión. Según Prado, estas supuestas reestructuraciones en el ámbito policial no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos en el mundo. En la carta remitida a la alta comisionada, señala que las modificaciones efectuadas por el régimen están fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela. Son meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad y acatamiento de los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos, así señala el escrito. Agregó que para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, deberían colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, miembros de los cuerpos policiales en reforma. Gracias por continuar con nosotros. Quédate ahí, que hay más noticias de Venezuela hoy.
Seguimos con la noticia publicada por el periódico Infobae. Liberaron a Leocenis García tras detención por parte del régimen de Nicolás Maduro. Leocenis García, coordinador del Partido Pro Ciudadanos, anunció mediante un comunicado que ya está en libertad, luego de la detención que sufrió por parte del régimen de Nicolás Maduro cuando llegó al país de una gira internacional por Estados Unidos y Colombia. García explicó que fue detenido en el puesto fronterizo de la Guardia Nacional en Carretal, municipio de La Guajira, estado Zulia. Se me despojó de mi visa americana y teléfonos bajo el argumento de que poseo prohibición de salida del país, indicó. El régimen de Maduro debe aceptar la disidencia y reconsiderar las prohibiciones de salidas del país, así como el impedimento a que la oposición pueda obtener o renovar pasaporte, utilizando este mecanismo como chantaje político, invitó en público. Asimismo, anunció que retornará a Caracas para contribuir a la vía del diálogo y acuerdo de salvación nacional al que ha llamado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Leocenis García se reunió el pasado 7 de mayo en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y le entregó un informe sobre fraudes electorales en Venezuela. Durante el encuentro, García consignó a Almagro el informe en el que se detallan las pruebas del fraude de las elecciones del pasado mes de diciembre, así como un documento preparado por expertos electorales que señalan el camino a seguir para tener unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Después fue recibido por Bill Richardson, Keith Mines del The United States Institute of Peace en Washington y Evan Willis del Partido Republicano y miembro de estudios estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, así como asesor del Pentágono. Además de Amy Archibald, jefa de la Oficina de Venezuela del Departamento de Estado. En Colombia, Leocenis García se reunió mediante una videoconferencia en Bogotá con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. García no dio detalles de la reunión y solo se limitó a decir que hablaron de Venezuela. El encuentro entre el periodista y el exmandatario colombiano se da en momentos en que Colombia tiene una enorme conflictividad social. Seguimos con más noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela dijo que las decisiones emitidas por la Sala Electoral continúan vigentes. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo aseguró el viernes que las decisiones emitidas por la Sala Electoral continúan vigentes en todo proceso electoral que pretenda ser confiable y transparente. En un video compartido en la red social Twitter, el Poder Judicial destacó que el 13 de junio del 2018 se consolidó un acuerdo en la Sala Electoral que indicaba la necesidad de un Consejo Nacional Electoral imparcial, además de contar con un registro electoral apegado a la realidad. El registro electoral existente debe ser depurado, actualizado y puesto a la disposición de las organizaciones políticas antes de la celebración de cada elección, mencionó. Sobre el acuerdo de salvación electoral dijo: deben tener en cuenta estos principios, estos fines, para garantizar a Venezuela un acuerdo que verdaderamente represente una estable y duradera solución democrática para la grave crisis que vive Venezuela. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, informó que las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes y legisladores regionales se efectuarán el 21 de noviembre. Calzadilla detalló en rueda de prensa el cronograma electoral, en el cual establece que la campaña será entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre. En estas elecciones conjuntas se elegirán 23 gobernaciones y 335 alcaldías, así como los representantes a los consejos legislativos regionales. Continuamos con más noticias de Venezuela y también relacionados con Estados Unidos hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae.
alertan a los venezolanos sobre fraudes para obtener el TPS en Estados Unidos. Ante el incremento de fraudes en las últimas semanas, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, inició una campaña informativa para recordar a los venezolanos cómo opera el programa de estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos. En un comunicado reseñado por el medio El Diario New York, la UCIS reiteró que solo podrán optar por el TPS aquellas personas que demuestren su estancia en Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó que el TPS es por 18 meses, hasta septiembre del 2022. También explicó que para ser aprobado, las personas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, incluyendo buen carácter moral, es decir, que no hayan cometido algún delito o tengan procesos abiertos en tribunales. Una portavoz de UCIS señaló que se han generado varios casos de fraude sobre el programa, lo que ha desatado alertas en la agencia. A los migrantes se les prometen protecciones que no existen a cambio de grandes sumas de dinero. Un gran número de venezolanos ha llegado al país desde que el gobierno de Joe Biden anunció la implementación del TPS. El pasado 23 de abril, un grupo de coyotes lanzó a una niña de 2 años de edad y a un niño de 6 con una cuerda sobre una sección de 30 pies del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Los menores viajaban con su madre y fueron procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Eran venezolanos. Más de 50 migrantes que se identificaron como venezolanos llegaron el lunes 10 de mayo de manera irregular a una zona de Texas tras cruzar el río Bravo. La cadena Fox News reportó que durante varios días siguieron llegando migrantes por ese paso, en su mayoría venezolanos. Sin embargo, la UCIS estima que solo unos 400,000 venezolanos podrían optar por el TPS, pero el resto podría ser procesado para ser enviado de regreso al país, en especial aquellos que entraron fuera del plazo establecido. Amigos, ahí están las noticias. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Lo último de Venezuela y de Estados Unidos para ti. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas informaciones compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia más allá. Otra cosa es pedirte que si no lo has hecho te suscribas al canal y que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, por ser parte de esta gran familia. Continúa viendo los videos que tenemos para ti en este canal. Gracias por tu presencia de siempre. Nos vemos en el próximo video.